Tú mereces la gloria. Aleluya. Dios les bendiga. May the Lord bless you. Estamos llegando ya a los últimos días de este año. We are reaching the last days of this year, Y como iglesia quisiéramos orar por todos ustedes. and as a church we would love to pray, continue to pray for all of you. Así que invitamos a que sea intencional al poder escuchar estas palabras y estas oraciones. And so we want to be intentional this morning as we pray. Y si usted siente en su corazón pasar durante estamos haciendo estas oraciones, pasar adelante, es bienvenido a hacerlo. And so every beginning of the month we invite the church to come forward to Aquí pray, so estará. that we can pray for you. Aquí estarán los ancianos, pastores y siervos líderes para poder estar prestos para poder orar Servant por ustedes. leaders, and our leadership team together with the pastor are ready to pray for you if you need prayer this morning. Y estaremos orando en dos sentidos. Y la primera será en unidad y fortalecimiento de nuestra congregación. First, we'll be praying for unity and strength as a congregation. Y luego estaremos siendo dirigidos por la oración por sabiduría para el próximo año. And then we're going to be praying for wisdom, for guidance for next year. Así que leemos la palabra del Señor en Efesios 4:3. So as we read scripture in Ephesians 4:3, Y la palabra nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. the word of the Lord says, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Así que cerramos nuestros ojos y decimos: Padre, te damos gracias, So as we close our eyes, we say to the Lord, Father, we thank you. porque tu palabra siempre nos habla a Because tiempo. your word always speaks to us. Y hoy, Señor, tú nos estás diciendo que debemos de ser prontos y diligentes And today, God, you are asking us to be eager, diligent, para poder obedecer tu voluntad, to obey your will. para que podamos, Señor, permitirnos, para que tú nos puedas permitir esforzarnos con intención, So that we can continue to put effort, intentional effort, para que podamos vivir de una manera que te honre a ti, Señor, so that we may live in a manner that honors you, God. que podamos ser prontos, Padre, para actuar con cuidado y humildad, So that we can be fast to act in humbleness. Señor, que podamos ser diligentes, Señor, en guardar la unidad que tu Espíritu ha producido en And that nosotros. we may be diligent to guard the peace of your Spirit in us, the unity. Permítanos, Señor, proteger todo aquello que en nuestro corazón está en ser intencional en la unidad espiritual. And so, Lord, help us to guard that unity that you place in our hearts. Padre, que todo aquello que pueda dividir tu iglesia sea reprendido por tu poder. Lord, anything that might come to divide your church, God, that you may rebuke it through your presence. Que podamos proteger con todo nuestro esfuerzo y tú por delante la unidad que tu iglesia, que tu familia y que tu cuerpo tiene que tener. God, that we may protect as one, as a unity, as a body, that unity that you've given us. Padre, ayúdanos a abrazar Help us to embrace todo aquello que edifica, all that edifies, todo aquello que fortalece, all that strengthens, todo aquello que es lo que tú quieres para tu cuerpo. all that you want for your body. Padre, haznos caminar Lord, help us to walk juntos en el servir y con together, propósito. serving you with purpose. Permítenos, Señor, ser conscientes de lo valioso que es ser una iglesia unida. Help us to be conscious of the greatness in unity, to be a church that is united.
Padre, enséñanos a ser pacificadores en todo Lord, momento. teach us to be peacemakers at all times. Que cuando situaciones adversas entre hermanos vengan a nosotros, And when difficult things come to us podamos reaccionar con mansedumbre y con reconciliación. from our brothers and sisters, that we would react with wisdom. Te pedimos, Señor, que podamos ser solícitos, prestos para guardar tu unidad. And so God, give us that diligence to guard that unity. Permítenos, Señor, permanecer unidos Allow us to continue to be united, Lord, por tu Santo Espíritu. through your Holy Spirit. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. We ask all this in your name. Amén y amén. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y seguimos, hermanos, en oración, y esta vez vamos a orar por sabiduría de parte de Dios a la iglesia para el próximo año. And so as we continue to pray to the Lord, we are asking God through prayer right now for wisdom, for guidance for the next year, for the coming year. Y es que nosotros como seres humanos somos seres falibles, cometemos errores, Because as humans, we fail and we make mistakes. pero Dios es el Dios sabio, el Dios justo, el Dios santo, como cantábamos, es el Dios bueno y el que tiene guía para nosotros. But God, in His wisdom, He has an answer. He has a guidance for us. Él es infalible. He does not fail. Y vamos a orar, antes vamos a leer Proverbios 3, 5 al 6. And so as we prepare our hearts for scripture, we read scripture as we are going to get ready to pray. Dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. The word of the Lord says in Proverbs 3, 5, 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Oremos. Señor, So líbranos, let's pray together. líbranos de hacer las cosas siguiendo la propia comprensión de nuestra propia mente, Señor. Heavenly Father, we pray that you would free us from making decisions based on our own knowledge. Que podamos, Señor, al querer tomar decisiones, levantar nuestra mirada y poder poner nuestra confianza en ti, oh Dios. And Father, as we lift up our eyes to you, God, may we put our confidence and our trust in you, Lord. Ayúdanos a poder identificar qué es nuestra propia comprensión de la situación y cuál es tu voluntad para hacer tu voluntad. Help us, Lord, to see what is really happening in our situation and to trust that you will lead us to do what you want us to do, God. Como iglesia, muéstranos el camino, Señor, que tú quieres que andemos y que podamos reconocerlo y podemos andar en esos caminos, oh Dios. As your church, God, we pray that you would lead us, guide us, take us to the next steps, God. Si nosotros, Señor, nos desviamos a la izquierda o a la derecha o regresamos atrás, Señor, muéstranos el camino que debemos de seguir. God, if we take a left turn or a right turn, God, and that is not where you want us, Lord, lead us back. Guide our path, straighten our path, Lord. Aumenta nuestra fe para que confiemos en ti, Señor, no ciegamente, sino una confianza en el Dios que es fiel. And God, just increase our trust in you, increase our dependence in you, God, because you are the faithful one, Lord. Señor, para que podamos hacer
tu voluntad, que es sabia, que es buena, que es agradable, que es perfecta, so Señor. that we can do your will that is wise, that is perfect, that is great. Y al saber eso, podamos hacer tu voluntad y como iglesia podamos glorificarte en nuestro diario vivir. As we hear your guidance, God, that we would fulfill your mission, fulfill your will, God, as a church. Señor, oramos en tu nombre y te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. In your name, and we give you all praise. Aleluya, amén. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. Creemos que tú sigues haciendo milagros. Creemos que tú sigues haciendo milagros. No hay nadie como tú. Milagroso Salvador. Haz lo que solo tú puedes. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Yes, we believe it. There's no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Vamos, There is alza tu voz no one else y adóralo a Él. Raise your voice, raise your worship. Así es. Así es, anúncialo, decláralo, proclámalo en tu vida, porque esto es lo que creemos. No importa lo que esté pasando, sabemos al Dios en quien hemos confiado y a quien adoramos. Padre, no hay nadie como tú. Vamos, dile: Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Padre, en esta mañana, So, Father, this morning, nuestros corazones descansan our hearts rest. porque te conocen. They rest in you because our heart knows you. Tú eres el Altísimo. You are the great, the highest. Eres el Dios You Todopoderoso. are the Almighty. Eres nuestro You Salvador. are our Savior. Y no hay nadie como tú. And there is no one like you. Por eso nuestros corazones descansan, This is why our hearts rest in you. aún en medio de la prueba, They rest in the midst of all trial, en medio de la aflicción. in the midst of all affliction. Toda nuestra vida All of our life depende de todo lo que tú eres. depends on who you are. Y
Por eso en esta mañana, Señor, This is why, God, this morning, te damos gracias Father, we thank porque you tu Espíritu nos está llenando. because your Spirit is filling us up. Nos está llenando. It's filling us up, Se está manifestando en nosotros and it is manifesting in us con poder, with power, con paz, with peace, con gozo. with joy. Gracias porque tu Espíritu está fortaleciendo nuestra fe, Thank you because your Spirit is strengthening our faith, nuestra esperanza our hope, y nuestra confianza en ti. and our trust in you. Gracias, Dios, Thank you, God, porque podemos tener una relación contigo. because we can have a relationship with you. Porque a pesar de que un día estábamos lejos de ti, Because no matter how far, maybe one day we were from you, tu misericordia your mercy nos alcanzó. has reached us. Y hoy And today, somos tu pueblo, we are your people. somos tu hijo, tus We are hijos. your sons and daughters. Y por eso te adoramos. And this is why we love you. Te We damos worship you. toda la gloria, And we give you all praise. toda acción de And gracia we give you all thanksgiving. en el nombre de Jesús. In your name. Amén Amen. y amén. And amen. Démosle un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Hallelujah. Amén. Y Hallelujah. antes de que tomes asiento, puedes saludar a tus hermanos en Cristo. Right before you're seated, go Dales ahead. la bienvenida. Get out of your chair and greet your brothers and sisters in Christ. Si hay alguien nuevo, If there is someone new, dale la bienvenida. thank them. Give them a welcome. Amén. Y quiero invitar a los niños también a pasar a sus clases de discipulado. All right, the children can go ahead to their discipleship classes. Bueno. Hermanos, qué alegría poder estar nuevamente en la casa de Dios, Brothers and sisters, what a joy to be once again in the house of God, adorando a nuestro Dios, worshiping our Lord, poniendo nuevamente nuestra fe, esperanza y confianza en Él. putting our faith, our trust in Him. Yo quiero, antes de comenzar el sermón de hoy, Today, before we begin, I begin the sermon for this morning. quiero que la iglesia se una conmigo a dar gracias. I would like to invite the church to unite me, Join me, a dar gracias a 3 grupos de personas en esta to give mañana. thanks to 3 group of people this morning. Primero, darle gracias al Ministerio de Jóvenes Linaje Youth So we want to say thank you to Linaje Youth. por haber provisto Thank you esa for taza riquísima de That chocolate. delicious chocolate milk, that cup that we had today. Thank you for providing that Esos for the jóvenes church. estuvieron tempranito hoy They acá. were here early, getting everything ready for that. Sirvieron más de 70 tazas, me dijeron. They served more than 70 cups. La they próxima vez voy a poner reglas del tamaño de taza. said. Next time we'll put rules, the size of the cup. Algunos ni trajeron taza, trajeron termo. Some didn't even bring a cup. They brought a thermos. Está bien. También quiero que se una conmigo a darle gracias Also, we want to take the time to give thanks. Join me to a give un thanks grupo hermoso de hermanos to a group of beautiful brothers and sisters que han tomado semanas para poder decorar la iglesia. that have taken weeks to decorate the Sí. church, to plan everything. Entonces, qué hermoso cada detalle desde la entrada. So from the beginning and from the outside part, Este hermoso recordatorio de lo que se trata la Navidad. this beautiful reminder of what true Christmas is about. Sí, todas estas decoraciones que ustedes miran And adelante. everything you see here. Entonces, gracias a estos hermanos. Y tercero, también quiero dar gracias al Ministerio de Alabanza
Also, I want to give thanks to the worship ministry. Algunos de ustedes supieron del incidente que hubo ayer en la Some iglesia. of you knew what happened yesterday in church, Pero ellos vinieron a las 6:30 para arreglar todo esto. but they were here 6:30 a.m. plugging everything, getting everything Y ready. qué hermoso tiempo de alabanza también en los que nos guiaron. And what a beautiful time of worship Entonces we podemos just darle un had. aplauso de gratitud a ellos So let's give también. them thanks. Let's say thank you for their hard Amen. effort, for Hermanos, their service. muchas cosas pasan You know, so many things happen para tener una reunión. to be able to have this service. No solo es tener las sillas y vengan. It's not just put the chairs out and come. Pero por eso damos gracias a todos los que sirven semana tras This is why we're semana. so grateful for every person that serves week after week. En este mes, And so this month, quisiera por estos 4 últimos domingos del año, ajá, so I would like for us to see these last 4 Sundays of the Sunday of the year, que poder ver el trama de la verdadera historia de la redención. for us to be able to see the true story of redemption. Y el título de esta serie lo he llamado De Edén a Belén, la historia que transforma la caída en redención. And so I've titled this month, this series, From Eden to Bethlehem, the story that transforms the fall into redemption. Muchos en esta época comienzan en los evangelios, You know, many people begin to read the Gospels in this season, pero nosotros vamos a comenzar en Génesis, but we're going to begin in Genesis, donde todo comenzó. where it all El started. título del sermón de esta mañana So today's sermon, titled this morning, se llama La promesa nace en Edén. La Es- promesa nace en Edén. Y vamos a estar estudiando el libro de Génesis capítulo 3 versículos del 14 al 15. the title of the sermon this morning is The Promise is Born in Eden. Genesis 3:14 through 15. Entonces, imagínese usted por un momento el primer jardín de la historia, el jardín del Edén. So think about this with me. Imagine the Garden of Eden, the first garden in history. Un lugar perfecto, A perfect place creado por Dios, created by God, donde el hombre y la mujer caminaban sin vergüenza, sin miedo, where man and women would walk without unashamed, would walk without Unashamed. unashamed and without fear. and without fear. Ahí comenzó todo. So that's where it all began. La vida del ser humano, The life of humanity, la relación con Dios, the relationship with God, pero también sucedió la caída del hombre. but also the fall of man. La serpiente en el capítulo 3, miramos que la serpiente entró en escena. And in chapter 3, we see the serpent enter into scene. Una serpiente astuta, A very smart, una serpiente engañosa, deceiving, sembrando duda y tentación en la creación de putting Dios. doubt and temptation in the creation that God had made. En Edén no solo nace la promesa, sino que también nace el pecado. In Eden is not only born the promise, but also sin. Ahí en ese jardín perfecto, And in that perfect garden, la humanidad vivía en una plena comunión con Dios. humanity lived in a complete communion with God. Edén antes de la caída era un mundo sin dolor, Before the fall, Eden was a place of pain, sin dolor, sin miedo y sin divisiones. without fear and division. Un mundo donde la Biblia nos describe que era hermoso y glorioso. Where the Bible describes that was a place of glory and beautiful. Y recordando las palabras de Dios al ver su creación, Él dijo que era bueno en gran manera. And as we see God's word in His scripture, He said it was good in great manner. Pero la historia de la salvación no inicia en Belén. But the story of salvation doesn't begin in Eden. No inicia cuando Cristo vino al mundo. It
It's not when Jesus came to the world, sino que inicia en Edén. but it starts in Eden. Cuando Dios, en medio del juicio por el pecado de la humanidad, When God, in the middle of judgment because of sin to humanity, anuncia por primera vez announced for first time esperanza para la humanidad. hope to humanity. La redención no comienza con los hombres subiendo y clamándole a Dios, Redemption does not begin with man crying out to God, sino con Dios descendiendo a la humanidad but God descending to humanity, que estaba caída para levantarla. to who was fallen to raise them up. La primera luz del Evangelio The first light of the gospel no aparece cuando los ángeles cantan en el cielo, is not, it doesn't begin when the angels sing in heaven, sino cuando Dios le estaba hablando a la serpiente. but when God was speaking to the serpent. En el momento más oscuro de la In humanidad, the moment, the darkest moment of history, cuando el pecado humanity, entró, when sin entered, cuando la confianza se rompió, when trust was broken, cuando la inocencia se perdió when innocence was lost, y la muerte comenzó a dominar toda la creación de Dios, and death began to domain all of creation of God. Dios no guardó silencio. God was not silent. Dios habló. God spoke. Y cuando Él habló, And when he spoke, habló una promesa para toda la humanidad. he spoke a promise for all humanity. Y en el jardín del Edén, And in the Garden of Eden, donde nació el pecado, where sin was born, también nace la más grande promesa para la humanidad. also the greatest promise for humanity was Génesis capítulo 3 nos muestra lo que algunos dicen el capítulo más oscuro de toda la Biblia. born. Genesis chapter 3 shows us what some might say is the darkest chapter of all the Bible. Y lo es. And it is. Cuando uno lee detenidamente el capítulo 1 y 2 de Génesis, When we look at the Bible and we look at chapters 1 and 2 of Genesis, uno no deja de percibir lo hermoso que fue la creación de Dios. we cannot stop to think how beautiful creation was. Todo era perfecto. Everything was La perfect. creación natural como la creación humana. Natural and human creation. Pero cuando uno inicia leyendo el versículo 1 del capítulo 3, But when we begin to read chapter 3, verse 1, uno comienza a ver cómo la oscuridad poco a poco se va adueñando del jardín del Edén. we begin to see how little by little darkness begins to take over. Eden. En los primeros versículos del capítulo 3, In the first chapters of verses in chapter 3, miramos cómo la serpiente entra en escena. we see how the serpent enters into scene. Una serpiente que se describe como la más astuta de todos los animales. One animal that is described as one of the most cunning animals. Donde miramos el objetivo de la serpiente, que es engañar, que comienza engañando a la mujer And we see the objective of the serpent, who is to deceive the woman y haciendo que Adán y Eva desobedezcan el mandato de Dios. and leading them to disobey, leading Adam and Eve to disobey Y the commandment of God. provocó que Adán y Eva, que estaban en la cima de la gloria, Who led Adam and Eve, who were in the top of the glory, cayeran de la gloria de Dios. to fall from the glory of God. Donde ahora el hombre se esconde de Dios Where now they are hiding from God en vez de correr a Él. instead of running to God. Y después en los versículos del 9 en adelante, And then we continue in verses 9 and hasta el forward, versículo 13, till verse 13. miramos cómo Dios trata con lo que acaba de suceder. We see how God deals with what just happened. Cómo confronta al hombre, a la mujer y a la serpiente. How does he confront the man, the woman, and the serpent? Pero también miramos algo. But we also see one thing. Después de que Dios está dando juicios al hombre, a la mujer y a la serpiente, And after God is giving judgment to the man, to the woman, and to the serpent, Dios revela algo inesperado. God reveals something Unexpected. unexpected. Y Gracias. ahora vamos a leer el versículo 14.
So let's go ahead and read verse 14 Dice, and on. y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. And verses 14 through 15. The Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Amén. Quiero que nos unamos para orar y pedirle a Dios que nos pueda bendecir por medio de la predicación de su palabra. Let us gather to pray and ask the Lord to guide us, to lead us through the reading of Scripture. Oremos. Let's pray. Señor, en esta mañana te pedimos Heavenly Father, we ask you que al abrir tu palabra, that as we open your word, tú puedas abrir nuestros ojos you may open our eyes y nuestros corazones and our hearts para poder entender y aplicar to be able to understand and to apply lo que tú intencionalmente nos quieres hablar el día de hoy. what you intentionally want to speak to us today. Padre, sabemos que tu palabra tiene el poder para restaurar, Father, we know your word has the power to restore, para animar, to encourage, para sanar, to heal, para corregir, to correct, para salvar to save, y para hablarnos proféticamente and to speak to us prophetically a la condición de nuestro corazón. to the condition of our Y hoy heart. rogamos And so, God, we pray que today tu palabra pueda ser la obra that your word would be the work, completa en nuestras vidas. the fulfilled work in our lives. Espíritu Santo, And so, Holy Spirit, quita toda distracción take out all distraction que quiera impedir que podamos entender lo que estamos leyendo en las that Escrituras. wants to stop us to understand what you want us to understand through Y Scripture, permítenos tener un espíritu de revelación and allow us to have a spirit of y revelation de conocimiento and of knowledge en la voluntad de nuestro in Dios. the will of our God. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. En el nombre de Jesús, In Jesus' name, amén y amén. amen and amen. Hermano, en estos dos versículos que vamos a ver en esta mañana, So in these two verses that we're going to look at this morning, Dios nos proclama la primera promesa de redención en Edén, mostrándonos tres verdades que revelan cómo Dios transforma la caída para que comprendamos o para que entendamos que nuestra redención proviene únicamente de Él. God proclaims the first promise of redemption in Eden, revealing three truths that show how he transforms the fall into hope, so that we understand that our redemption comes only from him. Miremos entonces la primera verdad que Dios revela, cómo Él transforma la caída So let us look at en redención. the first truth of how God transforms the fall into hope En- in redemption. Y el primero es que el engaño queda expuesto en Edén. The first is judgment is declared in Eden. Okay. Lo primero que miramos en los versículos 14 y 15 Deception is exposed in Eden. And the first thing that we saw in verses 14 es que después de la caída de Adán y Eva, is that after the fall of Adam and Eve, Dios viene y confronta al hombre, God confronts man, pero también confronta a la humanidad. but also confronts humanity. Mirando el panorama de los primeros tres capítulos, As we see the panorama of the first
verses, Génesis 1 y 2, first chapters, Genesis 1 and 2, notamos que Dios comienza hablando. we notice God begins to speak. Y cuando Dios comienza a hablar, And when God begins to speak, Él produce vida. He produces life. Lo miramos en el capítulo 1 y en el capítulo We 2. see it in chapter 1 and chapter 2. Pero el capítulo 3 es un enfoque cuando la serpiente comienza a hablar. But chapter 3 is a focus on when the serpent begins to talk. Y miramos lo terrible que sucede cuando la humanidad escucha a la serpiente. And we find out what terrible thing it is when humanity hears what he has to say. ¿Qué contraste más grande? What a great contrast. Cuando Dios habla, When God speaks, Él produce vida. he produces life. Pero cuando la serpiente But habla, when the serpent spoke, produce pecado, He produced confusión, sin, vergüenza shame y muerte. and death. La serpiente en el versículo 1, So the serpent in verse 1, la Biblia la describe como la más astuta entre todos los animales del campo. the Bible describes it as one of the most Crafty. crafty animals than all the beasts of the field. Ahora, esta astucia que la serpiente tenía Now this craftiness that the serpent had, era como Dios la había hecho. God did that. La astucia no se la dio Satanás, He didn't receive that from Satan, sino que esa astucia but that craftiness originalmente era buena originally was good. y era uno de los animales que sobresalía entre los demás And it animales. was one of the animals that was better than the other animals. Sí, pero was miramos que la serpiente And so we see that the serpent se volvió un instrumento para Satanás. became an instrument for Satan. Él logró con su astucia, With his craftiness, usándolo ahora de una manera negativa, now using it in a negative way, engañar al hombre y a la mujer. use it to deceive man and women. Él no habló verdad. He did not speak truth. Él engañó astutamente a Adán y a Eva. He deceived in a very smart way Adam and Eve. Y lo miramos y lo sabemos porque en el versículo 13, And we know it because in verse 13, en el testimonio de Eva, ella dijo, la serpiente me engañó. we see it because in verse 13, Eve says that the serpent deceived me. Entonces, en los versículos 14 y 15, So in verses 14 and 15, después de que Dios confronta a Adán y le pregunta, ¿quién te enseñó? after God confronts Adam and Eve and asks them, who taught you this? Who showed you this? Después de confrontar a la mujer preguntándole, ¿qué es lo que has hecho? After him asking to the woman, what is this that you have done? Ahora miramos al Dios creador como un Dios juez en el versículo 14 y 15. We now see a God, a creator, the God the creator as a judge. Y Dios comienza su juicio no con Adán y Eva, sino primeramente con la serpiente. And God begins his judgment first with the serpent. Ahora, este juicio que miramos And so this judgment that we see es pura misericordia, hermanos. is the mercy of God. Porque aquí Dios está señalando claramente Because God is pointing something clearly out. quién es el enemigo. Who is the enemy? ¿Quién es el culpable de todo esto? Who is guilty in all of this? El culpable de que el hombre peque. Who is guilty that man would sin? El culpable de que el hombre sienta vergüenza cuando peca. Who is guilty for when people sin? El when man culpable de que sins? ahora haya dolor y muerte en el mundo. Guilty for all the pain in the world. Quien abrió la puerta para todo Who esto opened the door for all of this fue Satanás. was Satan. No fue Dios. Wasn't God. Y lo digo porque cuando nos pasan cosas difíciles a nosotros, And I say this because when we have to go through difficult things, muchos piensan que Dios es el iniciador many think that God is the initiator de todos los efectos negativos que hay en este of mundo. all of the negative effect that
is in the world. Pero miremos muy bien But let us see closely. que el enemigo queda expuesto en este versículo. Enemy is exposed in this verse. El engaño queda expuesto en Edén. And the Deceitfulness or the deceitfulness, deception. deception is exposed here in these verses. Dios se dirige directamente a la serpiente God talks to the serpent y Dios no le pregunta nada a la serpiente, and he asks nothing to the serpent como lo hizo con Adán y Eva, as he did to Adam and Eve, sino que directamente but directly lo declara culpable he declares him guilty sin que la serpiente se pudiera defender. without the serpent being able to defend herself. En el himself. versículo 14, So in verse 14, la palabra dijo the word said va después de esta expresión, Jehová Dios. goes after this expression, the Lord God. Ahora, ¿por qué está esa expresión Jehová Dios antes de dijo? Why is it made this way? Why is it written this way? Porque entonces la palabra dijo Because then the word said toma una fuerza de autoridad, takes a force of authority, toma la fuerza de un decreto. a force of decree. No solo es Dios dijo cualquier palabras, It's not just, oh, God said just any word. sino que Dios como juez de la But creación God, as the judge of creation, dio una sentencia, gave a sentence. decretó contra la serpiente He decreed it against the serpent. y dijo, y esta fue la sentencia, por cuanto esto hiciste. And this was the sentence. Because you have done this. Hay algo que hizo la serpiente. There is something that the serpent La did. serpiente no fue inocente. The serpent was not innocent. La serpiente era astuta. The serpent was crafty Sobresalía entre todos los animales. above all of the other animals. La manera en que él hizo dudar al hombre y a la mujer de lo que Dios había dicho. The way he made the women and the man to doubt what God had El done. prometerles a que ellos alcanzarían una sabiduría What God had said, and to promise that he would give them a wisdom fuera de Dios. outside of God. Esto fue lo que él logró. This is what he accomplished. Él logró que lo prohibido por Dios He accomplished that was prohibited by God se volviera codiciable para el hombre. would become desirable for man. Ajá. Y entonces, y eso lo miramos en el versículo 6. And this we can see this in verse 6. Pero todo esto But all of this lo logró la serpiente. was through the serpent. Ahora, ¿por qué entonces la serpiente tiene que ser juzgada? Why does the serpent have to be also receive judgment? Número uno, porque sirvió como un instrumento para la caída del ser humano. Because he served as an instrument for the fall of humanity. Esa fue la sentencia de la serpiente. That was the sentence of the serpent. La caída no fue un simple error moral, The fall was not just a moral failure, sino que fue un ataque espiritual también. but a spiritual attack as well. La serpiente no solo quería que Adán y Eva cometieran un error, The serpent didn't just want Adam and Eve to make a mistake. porque algunos al mirar esta historia dicen, pero si solo comió el fruto, hombre, Because some people say, oh, well, it was just a bite. It no fue gran cosa, wasn't a big deal. se equivocaron. They were wrong. They made a mistake. ¿Quién no se equivoca? Who doesn't make a mistake? Hermano, la magnitud de la sentencia que Dios le dio a la serpiente But the magnitude of the sentence that God gave the serpent, no fue por un error moral, it wasn't by a moral error, simplemente. simply, El pecado but sin por el mundo es visto como un error moral.
by the world is seen as a moral mistake, pero no lo miran como un ataque espiritual but they don't see it as a spiritual attack contra el diseño y el propósito de Dios. against the design and the purpose of Y God. tú y yo tenemos que empezar a ver el pecado como Dios lo mira. And you and I have to see sin as God sees it. No hay pecado pequeño. There's no small sin. Aquí tal vez el pecado se ve sencillo, Here sin might seem simple, pero cuando miramos las consecuencias graves que trajo, but when we see the consequences, the great consequences that it brought, entendemos que delante de los ojos de Dios no hay pecados pequeños. we understand that before God's eyes there are no little sins. Tú y yo podemos decir, si solo mentí, fue pequeñita la You and I mentira. can say, oh, it was just a little lie. It was just something, I just said one thing. Solo miré por un ratito algo que no tenía que I mirar. just looked at something that I shouldn't have looked at for a little bit. Y entonces miramos nuestro pecado And so we look at our sin como pequeños errores morales. as little moral mistakes. Por eso la gente que se cree buena moralmente This is why people who believe that they were good morally, no vienen a la iglesia, they don't come to church porque creen que a la iglesia because they think that in church solo van la gente mala, only the bad people que go there. quiere ser gente buena. Those bad people that want to become good people. Pero yo soy bueno, But I'm already good. no le hago mal a nadie. I harm no one. Soy un buen hijo, I'm a good son. soy un buen esposo, una I'm buena a good, I'm a esposa, good wife. I'm a good husband. soy un buen I'm ciudadano, a good citizen. un buen vecino. I'm a good neighbor. Soy bueno, I'm good. no perfecto, I'm not perfect, pero no soy tan malo. but I'm not so ¿Para bad. qué voy a ir a la iglesia? Why do I need to go to church? Y ese es el error del mundo y el And that engaño de la serpiente. The error of the world and the deceitfulness of the serpent. Las consecuencias del engaño de la serpiente The consequences of the deceitfulness of the serpent son más graves de lo que tú y yo a veces podemos ver. are worse than what you and I could think and see. Tanto que damos gracias a Dios And so we give thanks to God que si Dios no hubiera señalado el engaño de la serpiente, that if God would have not pointed out the deceitfulness of the serpent, tú y yo no podríamos discernir entre lo bueno y lo malo. you and I could not discern between the good and the bad. Tú y yo no podríamos discernir entre el diablo y Dios. You and I could not discern between God and the devil. Porque acordémonos que el diablo Because remember, the devil se presenta ante la humanidad como un ángel de luz. presents himself as an angel of light, Y esa es la astucia. and that is his deceitfulness. El hombre no puede discernir entre lo bueno y lo malo. And that is his crafty way, because man and women can't discern between good and bad. Si no fuese porque Dios ha expuesto lo malo. If it weren't because God is exposing evil. La humanidad de hoy Today's humanity llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. calls bad good and good bad. Así es nuestro discernimiento. That's how good our discernment is. Llamamos a las cosas We call things de manera incorrecta. in a wrong manner. Más bien, a veces miramos nuestras actitudes y decimos, ¿y qué tiene de malo? We even look at our wrong attitude, our wrongdoing, and we think, well, what's so wrong with that? Decimos cosas y quedamos, ¿y We- qué dije? We say things and we say, well, what did I say? Pensamos cosas y We decimos, think things that are wrong, and we think, no tiene nada de malo. oh, there's nothing wrong with that. Hasta que alguien por una hora Until maybe someone will take their time empieza a descubrir que lo que estábamos haciendo era malo. and tell us, maybe for an hour, that Hermano- what we've been doing and thinking was wrong. Hermano, el hombre And so, brothers and sisters, man no pudo discernir entre lo bueno y lo malo. and women could not discern between good and evil. Fue Dios. It was God. Por eso la fuente de nuestra moralidad no es el mundo, This es is- Dios. This is why the source of our morality is not the world, it is God. La fuente de nuestra moralidad no es lo que el gobierno dice The que es source bueno y que es malo, Our morality is not what the government says, this is good, this is bad. ni lo que dicen nuestros padres. Or what, not even what our parents have to La say. fuente de nuestra
nuestra moralidad es The Dios. source of our morality is God. Es la Biblia. It is the Bible. La Biblia nos dice The Bible tells us qué es lo malo y what is qué es good lo and bueno. what is evil. Y eso es lo que estaba haciendo Dios And this is what God was doing al traerle un juicio a la serpiente. as he brought judgment to No the era serpent. simplemente yo estoy enojado porque la serpiente distrajo distorsión a lo que yo estaba haciendo. It's not God saying I'm mad because the serpent came and, destructed everything that I was doing. No, es- Destroyed everything that I was doing. Es Dios, hermanos, It's God dándonos misericordia, giving us mercy, mostrándonos para que tú y yo no caigamos en el engaño de Satanás, showing us so that you and I would not fall into the deceitfulness of que Satan. tú y yo hoy podamos discernir That you and I could today discern lo que es pecado what is sin y lo que es santidad, and what is holiness. lo que son malas obras What are good works? y lo que es buenas What are obras. bad works? ¿Qué es lo bueno en el matrimonio? What is good in marriage? ¿Qué es lo bueno en la vida de los solteros? What is good in singlehood? ¿Qué es lo bueno que debe de hacer la iglesia? What is good that the church should be doing? ¿Y qué es lo malo And what is not? y a lo que debemos de alejarnos? And what we should walk Hermanos, away que from. tú y yo nos encontremos con este discernimiento espiritual. That you and I would find us in this discernment, Que el spiritual diablo discernment. es el padre de las mentiras. That the devil is the father of all Y que lies. Dios es el padre de la And verdad. that God is the father of all Y truth. que solo en el Padre And that only in the tú y yo Father podemos encontrar verdadera libertad you and I could find true freedom para vivir en Cristo to live in Christ y vivir con propósito y agradando al Dios. and to live with purpose, pleasing God. Por eso, cuando mires nuevamente Génesis 3:14, So when you look at Genesis 3:14 again, mira la misericordia de Dios look at God's mercy. mostrándonos God showing us que el engaño fue expuesto y fue expuesto no en Belén, sino en Edén. the deception is exposed not in Bethlehem but in Eden. La segunda verdad que Dios nos revela en el Edén, Now the second truth that God reveals in Eden que transforma la caída del hombre en redención, and that transforms the fall of man into redemption es que un juicio fue declarado en Edén. is that judgment is declared in Eden. En los versículos del 14 In verses 14, once again, comienza a describir cómo es este juicio. we begin to see and he describes how this judgment is about. Y le dice a la serpiente: And he tells the serpent, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and dust you shall eat all the days of your life. Ahora miramos acá And so we see here que la maldición sobre la serpiente that the curse over the serpent, no es, en este versículo tienes que discernir un poco. and so we got to discern a little bit. Esta in this maldición verse. This curse es sobre el animal, la serpiente, is for the animal, the serpent, no sobre Satanás. not Okay. for Satan. Esta es la serpiente literal, This is the animal, the la serpent, que habló con Eva the one who spoke to Adam y and le Eve. está diciendo, y lo sabemos por la descripción. And we know it because of the description. Dice, maldita serás entre todas las bestias Cursed are you above all livestock y entre todos los animales del campo. and above all beasts of the field. La misma manera en que inicia Génesis 3:1, The same way that Genesis 3:1 begins, mostrándonos que la serpiente era la más astuta entre todos los showing animales. us that the serpent was more crafty than any other beasts. Ahora Dios la está humillando entre todos los animales del campo. Now God is humiliating in front of all of the animals. O sea, la que era la más astuta entre todas, The one that was the most
crafty of all, ahora estaba siendo humillada delante de todos. now was being humiliated before all of them. Y la maldición tenía dos aspectos. And the curse had two aspects. Primero le dice, sobre tu pecho andarás. First, he says, over on your belly you shall go. Y la segunda, y polvo comerás. And dust you shall eat. Ahora la sentencia sobre la serpiente es eterna y permanente. Now the sentence for the serpent is eternal and permanent. Y eso es algo que usted lo puede observar aún en versículos escatológicos. And you could observe this even in Escatológico. eschatological Verses. verses. Por ejemplo, en Isaías 65, no lo tiene que buscar. For example, in Isaiah 65, Miramos que aún en el reino de Dios, we see that even in the kingdom of God, la serpiente seguirá comiendo polvo. the serpent continues to eat dust. Ahora, nosotros sabemos que las serpientes no es que comen polvo. We know that they don't eat dust. Comen bien. They eat good. Pero lo que está diciendo acá But what it's saying here es que es toda una expresión de humillación degradante para la serpiente. is that he continues to be humiliated. Y esa es la sentencia de ella And that is the sentence. para permanentemente. Eternally. Ahora, Permanently. damos gracias a Dios And so we thank God porque esta maldición because this curse nos hace ver allows us to see, que nuestro Dios no es un Dios que tolera el pecado. allows us to see that our God is not a God that tolerates sin. Que Dios es el que declara el final de toda obra de Satanás. That God is who declares the end of all work of Satan. Que Satanás no está libre para hacer lo que él quiera sin consecuencias. Satan is not out loose to do whatever he wants without a consequence. Hermano, Satanás está con una correa. Brothers and sisters, Satan has a leash. Muchos piensan que Satanás hace lo que él quiere a su antojo. Some people think Satan does whatever he wants, however he wants, whenever he wants. Como que Satanás es soberano. As if Satan was sovereign. Pero este versículo But this verse nos muestra lo contrario. shows us the opposite. Dios le pone límite a Satanás. God marks a limit Y to Satan. Toda obra de Satanás And all work of Satan tiene un juicio que le espera. has a judgment that awaits him. Aún antes de que Dios expulsara a Adán y a Eva del Edén, Even before God would expel Adam and Eve from Eden, from Eden, Dios ya sentenció a su enemigo. God has already sentenced his enemy. Ahora, este juicio, Now this judgment hermano, es un acto de misericordia y de gracia is an a favor nuestro. is an act of mercy and grace. ¿Por qué Dios tuvo que maldecir a la serpiente? Why did God have to curse the serpent? Porque esto nos aleja de tener una relación con lo malo. Because this helps us to be far or to not have a relationship with evil Y con el originador del mal. and with the one who started all evilness. Si Dios no hubiera dado juicio, If God were not to give judgment, si no hubiera maldecido, if he were not to curse, el hombre podría tener una relación con lo malo. then man could have a relationship with evil, Podría tener comunión con Satanás. have communion with Satan. Pero por causa del juicio, But because of the judgment, hoy tú y yo reconocemos today you and I, we recognize que no fuimos creados para tener una relación con lo malo y con Satanás, we were not created to have a relationship with evil and with Satan. sino que somos llamados a la santidad y a tener una relación con But we were Dios. called to have holiness and to have a relationship with God. Si Dios no hubiera puesto juicio claro If God would have not put that judgment very clearly, de que el que hace lo malo that who does evil será condenado, is condemned. hermanos, tú y yo tuviéramos una relación con lo malo. You and I, brothers and sisters, would have a relationship with evil. Tú y yo le huimos a lo malo
But you and I, we run from Porque evilness. sabemos que hay consecuencias al que hace lo malo. Because we know there are consequences to those who do that work. Si no hubiera consecuencias de hacer lo malo, If there weren't any consequences to do any evil, tú y do yo any wrong, haríamos lo malo. you and I would definitely do wrong things. ¿O no? Or not. Jaque mate, ¿va? Checkmate. Ajá. Hermanos, usted y yo todos los días Brothers and sisters, you and I, every day, que estamos inclinados a hacer lo malo. we are leaning towards doing wrong. Queremos hacer lo malo. We want to do wrong. Gracias. Ah, tú y yo más bien a veces nos estamos aguantando. And sometimes we're just holding it to say something, Quiero hacerlo, to do something. pero no lo hago. But no, I'm not going to. Quiero mirar, I want to look at this. pero no lo voy a mirar, no lo But voy a I mirar. won't look at this. No, Ah. no. Hermano, ¿sí o no? Aren't we like that? ¿Sí o no? Yes or no? Dígame algo, no me Come haga on, sentir tell que me estoy something. solo. Don't let me feel like I'm alone here. Ah, creo que tendría más reacción de los mormones, hermano, con este mensaje. I would probably have more reaction from the Mormons with this message. Reaccione conmigo. Come por on, have a reaction. Ay. Be proactive. favor. Pero tú y yo But you and I, nos detenemos we stop de hacer por lo menos la mayoría de los males que quisiéramos, to do at least the majority of the bad things we want to porque do sabemos because we know de que hay consecuencias that there are por consequences hacer lo malo. when we do wrong. Que hay un juicio al final de esta That there vida is a judgment at the end of our life para todos los pecadores, for all those para who todos los sin, que hacen iniquidad. for all those who do iniquity. Al final de esta vida At the end of this life, serán condenados al fuego eterno. they will be condemned to eternal Vivirán fire. permanentemente en el infierno. They will live permanently in hell. Por eso cuando miramos que hay un juicio sobre lo que la serpiente hace, This is why when we see that there is a judgment based on what the serpent did, de que la serpiente va a pagar las consecuencias de sus that actos, the serpent is going to pay a consequence of his act. miramos aquí un acto de misericordia y de gracia de parte de nuestro Dios. We see an act of mercy Al our God. hacernos ver as he is letting us see que como Él es santo, that because he is holy, no tolera lo malo. he doesn't Y tolerate que evil, todo pecado and that all sin tiene su consecuencia. has its consequence En esta vida, in this world pero también en la otra. and also in the next one. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos detenido porque sabemos que hay consecuencias? How many of us have ever stopped when we know there are consequences? ¿Cuántas parejas han dicho voy a ser fiel How many aunque couples sienta lo contrario? have decided I'm going to be faithful to my spouse Cu- even though I feel not to do ¿Cuántos it? solteros han dicho no lo voy a hacer? How many single people are saying I am not going to do it? ¿Cuántas cosas? How many things? Este juicio que se emitió en el Edén This judgment that was given in Eden nos ayuda a alejarnos del pecado helps us to draw away from y sin. decir no quiero vivir en las consecuencias del pecado. And we say, I don't want to live in the consequences of my Quiero sin. vivir en las recompensas de la I want santidad. to live in the reward of holiness. No quiero vivir en la comunión con el I enemigo don't want to live in communion with the devil porque sé dónde ese camino lleva. because I know where that path leads me. Quiero vivir en comunión con I Dios want to live in communion with God porque sé que ese camino because I know that that path es verdad y vida. is truth and life. Amén. Amen. Damos gracias a And Dios so we thank God porque Él revela el juicio sobre el pecado en el because He Edén. reveals judgment in Eden. Judgment over sin in Eden. Hermanos, y después en el versículo 15, And so as we continue to see verse 15, miramos la tercera verdad. we see the third truth. La verdad, la tercera verdad que nos
revela Dios The third truth that God reveals de cómo Él transforma la caída en redención of how he transformed the fall into redemption, para que nosotros podamos entender so that we may understand de que solo Él that only he nos puede redimir. can redeem us. Miramos acá, hermanos, en los primeros dos puntos, So we see here in the first 2 points que es Dios that it is God el que expone el engaño. one who exposes sin. Número dos, miramos que es Dios el que emite el juicio. And then we see God giving judgment. Él es el juez, He's the judge. no es Satanás, It's not Satan. no es el hombre. It's not man. Dios es el juez God is the de judge toda la creación. of all creation. Pero en el versículo 15 And so in verse 15, miramos algo, la tercera verdad, que es la promesa que es revelada en Edén. we see the promise is revealed in Eden. Yo quiero que le ponga mucha atención a este versículo 15. All right, pay close attention to verse 15. En el versículo 15, Verse 15, Dios todavía le está hablando a la serpiente. God is still speaking to the serpent. Y dice Dios, And he says to God, hablándole a la serpiente, and God says to the serpent, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Sí, puedes ir leyendo. I will put enmity between you and the woman. Ok, aquí yo quiero que usted pueda apreciar la palabra pondré. And so I want you to look at the word I will put. Dios aquí es el que inicia He is the one who has the initiative la guerra espiritual. towards spiritual warfare. Si tú creías que la guerra espiritual no existe, If you thought that spiritual warfare doesn't exist, la guerra espiritual existe. spiritual warfare Hay does un, exist. hay un diablo There is a Satan que es enemigo de la humanidad. who is an enemy to humanity. Y esa enemistad And that enemy la colocó Dios. was brought by God. ¿Por qué? Why? Para que tú y yo pudiéramos identificar al enemigo de la humanidad. So that we would identify the enemy of humanity. Tu más grande problema no es Dios, Your greatest problem is not God, es el diablo. it's the devil. Dios no es tu problema. Dios no es tu obstáculo. God is not your problem. God is not your obstacle. Dios no es tu enemigo. God is not your enemy. Es el diablo. It's the devil. Todo lo malo que sucede en este mundo All the bad things that happen in this world, no es Dios, it's not God. es el diablo. It's the devil. Él es el enemigo. He is the enemy Lo bueno y lo malo of the good and the bad. existen They y exist se pueden discernir. and they can be discerned. Porque Dios ha señalado, porque Dios ha puesto un conflicto espiritual. Because God has put a conflict, a spiritual conflict. Y la fuente de lo natural es lo espiritual. And the source of the natural in the spiritual. Todo inició Everything began en lo natural in the natural como un reflejo de lo espiritual. as a reflection of spiritual. Por eso la Biblia en Efesios 6 nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. This is why the Bible says that our war is not against flesh and Sino blood, contra el ejército espiritual de las but tinieblas. against the army, the spiritual army of Hermanos, the Darkness. spiritual army of darkness. hay una guerra espiritual. So there is a spiritual Y warfare. algunos son hijos del diablo y otros son hijos de And Dios. some are children of the devil and children of God. Hay un linaje del enemigo There is a lineage y hay un for linaje Satan. de parte de And Dios. There is a lineage for Hay God. oscuridad como hay There luz. is darkness as there is Hay light. mentira como hay There is verdad. lying as there is truth. No creas que todo es neutral. Don't believe that everything is neutral. No, hay pecado Nope, there's sin como hay santidad. as there is holiness. Y hay una guerra espiritual. And there is a Y spiritual después- warfare. Dios continúa diciendo, And so God continues to say, y entre tu simiente
y la simiente suya. And between your offspring and her offspring. O sea, entre la simiente de la serpiente So the offspring of the serpent y la simiente de la mujer. and the offspring of the woman. Ahora, este verso And so this verse, nos habla de dos descendencias en plural. this part talks about two descendants in plural. Hay una generación de víboras There is a generation of serpents que son del padre el diablo. who are from the father Satan. Todos aquellos que viven en pecado All those who live in sin reflejan su linaje. reflect their lineage. Todos aquellos que viven en santidad All those who desire live in holiness reflejan su linaje. reflect their lineage. Eso lo dijo Jesús. Jesus said this. Les dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. This is Jesus saying to the Pharisees, you are children of your father, the devil. Hay dos simientes en este mundo. There are two offsprings in this world. No todos somos hijos de Dios. Not everyone is a son and a daughter of God. Todos somos creados por Dios. We're all created by God, Todos tenemos la imagen de Dios, and we all have the image of God, pero no todos somos hijos de Dios. but we aren't all sons and daughters of God. Hermanos, pero aquí viene lo bueno. But here comes the good part. ¿Qué pasa entonces? So what happens? Miramos que hay juicio. We see that there is judgment. Miramos que hay un engañador. We see that there is a deceiver. Miramos que la serpiente es el problema. We see that the serpent is the problem. Miramos que Adán y Eva, We see that Adam and Eve, aunque no completamente inocentes, although not completely innocent, pero But- son consecuencia de la maldad de Satanás. they're a consequence of evilness. of Ellos no se Satan. pueden salvar. They cannot be saved. El mal ya está en el mundo. The evilness is already in the world. ¿Qué puede hacer el hombre? What can man do? ¿Puede el hombre vencer a la serpiente? Can man conquer the serpent? No. Nope. El hombre no puede echar fuera al diablo. The man or the woman cannot El hombre no puede echar fuera al diablo. Cast out. man cannot cast out. Ah, Gracias. The devil. Hermano, es difícil traducir mis mensajes. Créamelo. Entonces, dele un aplauso a la traductora. Gracias. Y ir a mi ritmo es yuca, hermano. And going with my speed is fast. Pero vea, hermanos, aquí viene la promesa del So Redentor. Here comes the promise of the Redeemer. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. Y aquí se vuelve singular. Okay, now this becomes singular Porque habla de una persona. because it talks about one person, Dice esta, no hablando He. de las simientes, not talking about the offspring, sino de la simiente en singular. but one offspring in singular. Dice, esta simiente, esta persona This offspring, this person, va a herirte en la cabeza. he shall bruise your head, Pero también le dice a la serpiente, pero tú and you, le herirás en el calcañar. telling the serpent, shall bruise his heel. O en el talón en español. más contemporánea la palabra. Hermanos, vea qué interesante esta promesa. So look how interesting this promise is. Primero miramos We que first hay see- un conflicto There's a conflict de estas dos simientes. of these two offsprings. Ya aquí ya no está hablando de la serpiente literal, Okay, here he's not talking about the serpent. sino ya está dirigiéndose a algo espiritual. He is now directing this to something La spiritual. Biblia nos muestra en Apocalipsis 12, versículo 9, The Bible shows us in Revelations 12:9 que Satanás es la serpiente. that Satan is
the serpent. Aquí ya estamos hablando de Satanás, no de la serpiente literal. Now we are talking about Satan here and not about the animal, the serpent. Y en el Nuevo Testamento In the New Testament y aún en el Antiguo Testamento and even in the New Testament, nos muestra que Jesús es la otra simiente. we know and it shows us that Jesus is the other offspring. Pero vea muy bien estas dos palabras. But look at what this says right Dice here. que ambos se van a herir. It says that they will both bruise each other. Usan la misma palabra. They use the same word. En apariencia In appearance, parece que los dos tienen el mismo poder. it seems like both have the same power. Este le va a herir y el otro lo va a herir. Oh, this one will bruise and the other one Ahora- will bruise back. La palabra acá, herir, But the word bruise here significa un ataque fatal means a fatal attack o como un golpe mortal. or a mortal hit. O sea que el ataque es real. So the attack is true. Pero lo que diferencia al vencedor de el perdedor But what the difference between the conqueror and the loser es el lugar del cuerpo que se eligió. is the part of the body that was chosen. Dice que la simiente de la mujer va a herir a Satanás en la cabeza y que Satanás va a herir a la simiente de la mujer en el talón. It says that the offspring one will bruise the head and the other will bruise the heel. En otras palabras, el que hiere a la cabeza So in other words, the one who bruises the head iba a ser el vencedor. was going to be the winner, the Y el conqueror. que iba a herir en el talón And the one who was going to bruise the heel iba a tener un golpe mortal. was going to have a hit, a mortal hit. ¿Qué? Golpe, hit, no sé. Un golpe fatal. No, está bien como lo dijiste. Okay. Un golpe fatal, A fatal hit, pero no definitivo. but not definite. Ahora, aquí sí quiero que vaya conmigo a Isaías 53, So go with me to Isaiah 53, versículos 4 y 5. verses 4 and Miramos 5. que en este capítulo 53 está hablando acerca de Jesucristo. And so we see that this chapter is talking about Jesus Christ. Está profetizando de que el Redentor iba a morir. Talking about the Redeemer. Isaías was going 53, to versículo die. 4. Verse 4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed. Hermanos, aquí miramos entonces que el versículo Génesis 3:15 And so in verses Genesis 3:15, es entendido como que se está hablando de aquel redentor que fue profetizado en este mismo momento. is talking about that Redeemer that was prophesied for this moment. Dios nos está prometiendo desde el Edén God is promising us from Eden que iba a venir un redentor that a Redeemer y que ese redentor would come and that this Redeemer iba a ser herido, would be hurt. iba a ser herido mortalmente. Fatal. Pero Fatally sus hurt. heridas But his bruises no era porque Satanás es más fuerte, were not because Satan was stronger, sino que él fue herido. but because he was hurt. Número uno, Number one, porque Dios lo diseñó así.
because God designed him this way. Y número dos, And number two, porque todas las enfermedades espirituales, because all of the spiritual, todo tipo de sufrimiento Sickness. espiritual all type of suffering, iban spiritual a, suffering, iban a tener redención, we're going to have redemption. iban a tener sanidad We're going to have healing en la muerte de Through la the death. simiente de la mujer. of the offspring of the woman. Hermanos, el golpe final, So the last hit, la derrota final del mal the final defeat, del mal es anunciada desde el the Edén. final defeat of evil is announced in Eden. Jesús no nace por accidente. Jesus is not born by accident. En Edén nació la promesa, In Eden, the promise was born. pero en Belén se va cumpliendo la promesa. But in Bethlehem, the promise is being El que fulfilled. nace en un pesebre The one born on a manger podría haberse mirado como alguien común y corriente. could have been seen as someone common, Pero hermanos, el que estaba naciendo ahí but the one who was being born era nuestro Redentor. was our Redeemer. Aquel que iba a ser herido en su talón. One that was going to be bruised on his heel, Aquel que iba a morir en una cruz who would die on a cross, y en apariencia haber sido derrotado. and in appearance seemed to be defeated. Pero en esa misma cruz, But in that same cross, donde la serpiente where the serpent lo hirió en el talón, bruised his heel, en ese mismo momento, in that same moment, él le devolvió el golpe, pero en la he cabeza. hit back, but in the head. Lo que pareció un fracaso, What seemed like a failure, el Mesías murió, the Messiah dying, siempre fue parte del plan de it was Dios. always part of God's Y en plan. esa cruz, And in that cross, Dios nuevamente God once again no exhibe a una serpiente, la derrota de una serpiente, exposed the defeat of a serpent, pero en la cruz exhibe a la derrota del mismo but he Satanás. exposes the defeat of En Satan. esa cruz, In that cross, dice la palabra en Colosenses que los enemigos, que el Satanás fue despojado. the Bible says in Colossians that Satan, that his enemies were exposed Como derrotados. and they were defeated. Por eso la guerra espiritual de hoy This is why spiritual warfare today, no es nosotros tratando de tener victoria. it's not us trying to have victory. Cristo ya venció en la cruz. Christ conquered in the cross. Es desde la victoria. It is from victory. Anunciamos las promesas de We Dios. announce the promises of God. Desde la victoria From victory, anunciamos we announce que Cristo ya venció that Christ conquered, sobre el pecado that he y defeated que sin, todo aquel and that all those que pueda creer en Él who would believe in him no se tiene que perder, will not perish, sino que puede recibir vida but eterna. receive eternal life. Hermano, nuestra victoria Brothers and sisters, our victory se materializó en Belén, was made flesh in Bethlehem, pero nació en Edén. but was born in Eden. Hermanos, ¿qué confianza te da esto en Dios? How much trust does this give you in the Lord? ¿Qué perspectiva te da esto sobre la guerra What espiritual? perspective do you see through this about spiritual warfare? Si eres hijo de Dios, If you are a son and daughter of God, dale gracias a give him Dios thanks. Thank him. porque su palabra profética Thank him because his prophetic word es la más segura. is the safest. Porque su palabra profética Because his prophetic word se cumple porque se will be cumple. fulfilled because it will be fulfilled. No hay promesa de Dios There is not one promise que of God quede sin that cumplimiento. will not be fulfilled. Todo lo que Dios dijo Everything that God said se cumplirá. will happen. Tenemos a un Dios We have a God que no es hombre para that mentir, is not a man to lie ni hombre para echarse para atrás. or a man to back Lo out. que Él dijo, What he said, Él lo cumplirá. he will do. Y si Él te dijo a ti And if he said que creyendo en Jesucristo
that believing in tienes Jesus, seguridad de salvación, you have salvation, que tienes vida eterna, you have que eternal tienes vida en life, abundancia, you have abundant life, que Él ya venció por that ti. He already fought and Destruyó, conquered for you. destruyó toda maldición que había sobre ti y tu He familia. destroyed all curse over you Y que and al your morir, family. And that when you die, los que están muertos resucitarán. those who die will one day resurrect. Pero hermanos, si podemos ver que esta palabra que nació en el Edén se cumplió en Belén, If we can see that the word that was born in Eden was fulfilled in Bethlehem, toda promesa que Dios te ha hecho en esta tierra, all promise that God has given you in earth, las que no ves cumplidas aquí, even though you might not see them fulfilled here, ten la seguridad que las vas a ver cumplidas allá. you will see them fulfilled Amén. over there. Esto es como Dios This is how God transformó transformed la más grande caída del the hombre greatest fall of en la man más grande historia de victoria. in the greatest story of victory. Tu caída más grande, So your greatest fall, Dios la transformó en redención. God transformed it into redemption. Amén. Amen. Estamos, hermanos, ahora del lado del vencedor. So now we're on the conqueror's side. Dios, ya no estamos caídos. We're no longer falling. Dios nos ha levantado. He picked us up. Y en esta época de And in diciembre, this season in December, deja de anunciar que Santa Claus va a venir. stop saying that Santa Claus is coming. Empieza a anunciarle a tus hijos Begin to tell your children el gran redentor que the vino. great Redeemer that came. Empieza no te angusties Don't be, por Don't por los estrenos. don't feel weary because of the No, clothing. no te angustias por los regalos que tienes que poner debajo del arbolito. Don't grow weary for the gifts you have to put under the tree. Preocúpate. Become Si tus hijos, weary. si tus hijos entienden la más grande historia de redención, If your kids don't understand the greatest story of redemption, preocúpate. be weary. Si ellos han recibido el más grande regalo de la salvación. If they've not received the greatest gifts of salvation. Sí, se saben la canción de San Nicolás, se saben la canción del Rudolf, pero se saben el cántico de salvación. Do they know the song of redemption? Though they know the Santa Claus and Rudolph song? Ellos cuando viene diciembre ya saben, arbolito, foquito, regalo. They know. December's here, tree, lights, gifts. Pero saben ellos But do they know que la más grande caída del ser humano that the greatest fall of humanity se convirtió en la más grande historia de redención? became the greatest story of Porque de eso se redemption? trata diciembre. Because that's what December is about. Deje de tener una cultura tan pagana Stop having a pagan culture que se preocupa más por un arbolito where you're more worried about the tree que leer la palabra de Dios than to take the time to read the y word recordarle a su familia and remind your family que la razón de esta temporada that the reason for this season no son nacatamales, is not tamales. es dar gracias a Dios It's to give thanks to God porque Él cumplió because He su fulfilled promesa His promise que nació en el that Edén was born in Eden. y ahora And now está viva it is alive en nosotros in us, y puede traer salvación and it can bring a salvation todo aquel to all those que crea en Él. who believe in Him. Ponte de pie. Yo quiero que puedas darle un aplauso a nuestro Dios, Can you give a God nuestro the vencedor. greatest applause to our conqueror? Él nos dio un He Salvador gave us a Savior. en el momento de nuestra más grande caída. In the moment of our greatest defeat, Nos dio la más grande promesa. He gave us the greatest of all promises. Nos dio un Salvador. He gave us a Savior. Amén. Hermanos, lo que realmente importa en diciembre So what truly matters in December es cómo está tu relación con Dios. is how your relationship is with God. Es cómo está tu relación con la palabra de Dios. How is your walk with the Lord? ¿Todavía esta historia te asombra? Does this story still amaze you? ¿Todavía esta historia del nacimiento de nuestro Salvador te emociona? Does the birth of our Savior make you excited? Porque hermanos, al ver la palabra, So
as we see scripture cumplirse, being fulfilled, debería llevarnos como nunca antes a mantenernos adorando a nuestro Salvador. this should keep us like never before worshiping the Lord. La iglesia, o por lo menos esta iglesia, At least this church. no promete carros, ni casas, ni dinero. We don't promise you cars, money, houses, Y no te prometo una vida mejor. or a better life. Lo único que te puedo prometer The only thing I can promise es que si estás lejos de Cristo is that if you are far from y God, te arrepientes de tu pecado, you would repent of your sin. Él puede salvar tu alma. He can save your soul. Y también puedo prometer algo a los que ya son salvos. And I can also promise to those who are saved, Nunca perderás tu salvación. you will never lose your salvation. Él te tiene en el hueco de su mano He has you in the palm of y his hand. nadie te puede arrebatar de Él. No one, nothing can take you from that palm. Ahora tienes una relación con tu Salvador. You now have a relationship with your Y Savior. todo lo que el enemigo quiera hacer con tu vida, And anything that the devil wants to do with your life, tú ya sabes you know que Dios tiene la última palabra. God has the last say. Por eso adora a Dios. This is why worship the Lord. Y vamos a tomar la mesa del Señor en esa mañana. And we're going to take the Lord's Supper this morning. Si eres creyente, If you're a believer, toma la mesa del Señor. take the Lord's Supper. Pero si no eres creyente, But if you're not a believer, yo quiero invitarte a no tomar la mesa del Señor hoy, I want to invite you to not take the Lord's Supper sino this que morning, hagas algo que Dios quiere que hagas. but instead do something that God wants you to do. Que puedas tomar este momento That you would take this moment para arrepentirte de tus pecados to repent of your sin y de recibirlo a Él and to receive Him como Señor y Salvador de tu vida. as the Lord and Savior of your life. Satanás, él vino para destruir, Satan came to destroy. vino para engañarnos, He came to deceive us, para separarnos de Dios, to separate us from God. pero Dios But God, prometió un Salvador. He sent a Y Savior. Juan 3:16 nos dice, John 3:16 porque de says, tal manera amó Dios al mundo, for God so loved the que ha dado world a su Hijo unigénito, that He gave His only para que begotten todo Son, aquel que en Él crea no se pierda, mas so tenga that vida all eterna. those who would believe will not perish but have eternal life. Y si crees en eso, And if you believe this, ahí donde estás, right there where you are, si quieres orar, you can pray if you would want, if you would like, pasa adelante hoy. or if you could come forward, No, we can pray for no you. esperes a que comience un nuevo año. Don't let a new Hoy year es el start. día que Dios te está llamando. This is the day God is calling Este es you. el día de salvación. This is the day of salvation. Recibe el más grande regalo Receive the greatest gift, que el cielo tiene para ti, the gift that God, the heaven que el has Padre for you, tiene para ti, that the Father has for you, su propio Hijo. His Son. Por eso pasa adelante y queremos orar por ti. So if you want to come forward, we can pray for you. Mientras tanto adoramos al Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor.